Bueno, hola amigos, amigas, quien nos pueda tener el placer de escuchar. Hoy tengo aquí en este espacio a estos amigos, queridos amigos, que es Fabio Gallego, Francisco Torralba y Antonio Inglés. Son unos de mis mejores amigos que tienen muchos conocimientos, muchas discrepancias y bueno, podemos hacer una tertulia, una conversación donde también podéis participar desde allá y os presento. Empieza a hablar a Francisco. Hola, buenas tardes, mi nombre es Francisco Torralba y bueno, muy amigo de Jorge Puyana desde hace ya muchísimos años, con el cual compartimos pues muchas cosas juntos en cuanto al crecimiento personal y a otros muchos temas de los cuales nos venimos enriqueciendo ya desde hace pues algunos años, vamos a dejarlo ahí. Y hoy acompañando aquí, normalmente para los que ya me conocéis, suelo emitir desde el perfil mío, y hoy pues he sido invitado por mi amigo Jorge a compartir aquí una tertulia que está prometiendo ser muy interesante sobre algunos temas que vamos a ir tratando. Yo vengo del mundo del arte, vengo por delante de 30 años, vengo trabajando con artistas plásticos, artistas escultores, pintores, y también a la vez estoy muy interesado en los temas que tienen que ver con el desarrollo humano, que es básicamente lo que vamos a poder compartir por aquí hoy. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Fabio Gallego, también llevo ya muchos años conociendo a Jorge, a Antonio y a Paco, y yo vengo del ámbito del coaching. Llevo ya muchos años, más de 20 años, en el ámbito del coaching personal, life coaching, coaching directivo, incluso trabajando también con políticos. Hoy en día esto hay que decirlo muy bajito porque parece que suele dar un poco de vergüenza, ¿no?, decirlo, pero bueno, es lo que he ido haciendo. Y también escribo libros. Recientemente hemos sacado 2 libros, el cómo guiar la mente y transformarla, y la batalla del ego y del espíritu. Y hoy estoy muy contento de poder compartir con ellos, que si algún tiempo no nos veíamos, y vamos a compartir algunos temas que pueden ser de interés de todos, yo creo, ¿no? Bueno, mi nombre es Antonio Inglés, también soy amigo de Jorge, y a estos 2 profesionales los conocí ya hace tiempo y hoy nos hemos vuelto a ver y es un placer para mí estar con ellos. Yo, cuando vengo del mundo de la empresa, pero como decía mi abuela, soy un alma inquieta. He tocado la empresa en muchos aspectos y me he interesado por lo que es el ser humano como tal, como componente y como riqueza de la empresa. Ahora ya estoy jubilado y me dedico también, como Fabio, a hacer de coach emocional para algunas personas. O sea que creo que lo que vamos a hablar aquí resultará interesante para todos, sobre todo porque venimos de 3 mundos muy diferentes, pero que tienen cosas en común. Así es. Vamos a ver los puntos fuertes y los puntos débiles y las creencias que nos limitan a entendernos entre nosotros. ¿No es así, amigos? Así es, así es. Bien, ya que hablamos del mundo del arte, y tú eres un especialista, parece ser que el arte se está posicionando como uno de los valores, no ya solamente por la banda artística, sino como una inversión de futuro en cuanto a lo económico. Ajá. ¿Cómo lo ves? Así es, el arte siempre ha tenido así es, amigo Antonio, el arte siempre ha tenido ese componente que, aparte de poder ser admirado, aparte de poder enriquecer también al ser humano, pues hay un componente en él también de inversión, que siempre pues se tiene muy en cuenta, y todos sabemos pues que hay obras de arte que alcanzan un valor bien importante, no solamente ya obras antiguas o de artistas sumamente conocidos y consagrados, Picasso, Dalí, Van Gogh, sino también artistas actuales, por ejemplo, de esta época. Por ejemplo, podríamos hablar de Damien Hirst, que actualmente pues, es un artista que se están vendiendo sus obras de arte
pues en más de 12 millones de dólares. O el caso de Jeff Koons, que es el artista vivo que ha alcanzado pues un mayor, digamos, precio, llegando pues, a unos 50 millones de dólares. Lo cual es... ¿Por un metro cuadrado o cuántos tamaños tiene? Bueno, dependiendo. Sí. Amigo Paco, has hablado de Van Gogh. Van Gogh se cortó una oreja y estaba medio loco. ¿Qué le pasaba con su personalidad, Fabio? Bueno, habría mucho que ver qué le pasaba, ¿no? Allí, yo creo que él tenía como una... Que no quería oír, que no ¿Qué quería era lo que no quería oír, no? A veces esto es lo que nos ocurre, ¿no? A veces, en época Van Gogh, por ejemplo, nunca supo que era un gran artista, ¿no? Y tuvo que morir para poder ser pues, representado como un gran artista. Esto a veces nos ocurre que nosotros en vida no reconocemos nuestros talentos y es importante reconocer sus talentos. Luego quiere decir que de alguna forma tenía algún aspecto limitante o algo que le limitaba a tener la confianza suficiente, a pesar de que tenía todo el empuje. Había confianza, pero algo le limitaba a... Exactamente, ¿no? Entonces el aspecto de cómo las creencias limitantes pues realmente nos impiden. No, a pesar de que tengamos talento, yo veo mucha en mi práctica profesional, mucha gente que tiene muchísimo talento, pero bien piensa que no tiene capacidad de gustar, o que bien no tiene capacidad de transmitir, o que no tiene capacidad de vender. Y ese mismo concepto, la creencia limitante es como un patrón, ¿no? Un patrón mental que se va alimentando de imágenes, de pensamientos, de sentimientos, hasta que efectivamente, pues como le pasaba a Van Gogh, cree que no puede o cree que no es, se anula, ¿no? Y lo mismo nos ocurre a nosotros en todos los ámbitos, ¿no? Ya sea el ámbito financiero, el ámbito creativo, el ámbito de salud, ¿no? O pensamos que no, yo no puedo hacer esto, y también lo interesante sería ver cómo se genera esa creencia, ¿no? Has hablado de vender y justamente el personaje que hemos empezado la conversación, Van Gogh, en su vida solo vendió un cuadro. Exacto. Y lo compró su hermano. Esto es lo que yo creo que Van Gogh no lo sabía, o quizá cuando lo supo vino el episodio de la oreja, no sabemos. La historia esto no lo cuenta. Ya. Así que no sabemos cómo ocurrió, pero fue así. Y claro, alguna creencia también, o bastante, quizá andaban por ahí, ¿no? Dentro de la cabeza de este gran artista. Bueno, el artista lo que expresa mayormente es todo lo que lleva en su interior. Yo creo que tienen de base que todos tienen una cierta incongruencia entre lo que piensan, lo que sienten y cómo lo expresan. Y que no serían capaces de expresarlo con palabras, y en cambio lo expresan con su arte. O sea, es su arte lo que habla, pero precisamente, como pasa en cualquier entrevista coach, tú puedes ver la parte positiva o la parte negativa. Tú cuando ves una obra, ¿qué te llama la atención? ¿La coherencia, la incoherencia, el tipo de artista? No hay una cosa en particular, es una sensación, es un sentimiento más bien. Me llama la atención la estética, me puede llamar también mucho la atención lo que es el contenido, pero en realidad es la obra en sí entera. Es algo que cuando yo me coloco delante de aquello, a mí personalmente, otro quizá lo de otra manera, al estar delante de algunas de las obras, a mí me produce una gran emoción que en principio procuro no analizar. No analizar, sino simplemente sentir, y cuando hacen, ¿por qué te gusta? Pues ese por qué yo nunca he sabido contestarlo. Sino simplemente me gusta y en algunos casos me enamora y todo, ¿no? Hay piezas que realmente hacen sentir una sensación muy agradable y que llena mi espíritu. En parte de eso se tratan las creencias y los valores. Son filtros que nosotros ponemos. Entonces, si tú cuando estás mirando te emociona, pero dices que no sabes por qué, ahí hay una reacción interna que intervienen todos esos filtros. Tus creencias sobre los colores, tus creencias sobre el valor del arte, tus creencias sobre qué opinas del contenido del cuadro, y eso mismo te podría servir para estudiarte a ti mismo y conseguir conocerte mucho mejor. ¿No es así, Fabio? Sí, es interesante lo que estás diciendo en cuanto al artista que expresa sin tener una idea tampoco predeterminada. Claro. Ni siquiera quiere vender su cuadro,
Si quiere expresar. Solo quiere expresar, ¿no? Todo su sentimiento interno y desde luego no lo racionaliza. Lo racionaliza en el momento en que organiza los elementos, pero no está buscando una racionalización. Y eso también es clave, ¿por qué? Porque mucha gente me pregunta, yo tengo mucho que decir, pero no sé ni cómo llegar, ni cómo vender, ni cómo hacer. Y a veces, claro, estamos en un mundo aparentemente que tenemos mucha relación, ya accedemos a miles de personas, pero estamos muy solos. Estamos como muy solos, muy aislados, ¿no? Y entonces ahí es, el clave a veces es cómo ayudarnos a crear equipos de gente que sabe hacer cosas, ¿no? Y por qué yo me limito. Es decir, a mí el otro día tenía una reunión con un grupo de gente y entonces alguien era muy hábil en algo y al final yo, que siempre pensé que podía ser hábil en todo, me di cuenta que no podía ser hábil en todo, ¿no? Y aquí es donde está la clave esta de el tener una sensación, el creer en esa sensación, pero que yo no puedo ser limitado en el resto de aspectos, ¿no? Bueno, tú fuiste uno de los que me enseñaste la diferencia entre ser hábil y ser competente. La habilidad se tiene primero o no se tiene, pero si encima además sabes cómo hacerlo y cuándo hacerlo, ya entonces es algo que te convierte en competencia. Y una cosa son las competencias y otra cosa son las habilidades necesarias, habilidades sociales, habilidades... Jorge, veo aquí en tu consulta, que es maravilloso, sabes que es un lugar que me encanta la vibración que aquí hay, que cada vez que puedo pues vengo aquí a visitarte. Veo que tú, el arte que tienes aquí es un arte muy especial, lo que podríamos llamar, bueno, yo vengo llamando un poco arte de conciencia, por ejemplo, delante mío, si no me equivoco, Janos, Sí, puede ser, holandés, y es un... holandés, sí. ¿Podrías hablarnos un poco de este tipo de arte? Hombre, es un arte de geometría sagrada que intenta explicar un poco el cosmos, el universo, el cómo están estructurados, diríamos, todos los fractales y toda la organización de cómo se han organizado los átomos en una geometría, ¿no? Todo ese concepto a mí me ha gustado, tanto del cuadro que hay en la entrada, que es aquel como la flor de la vida, que es geometría sagrada, como este de Janos, que es un holandés, y bueno, pues me llama la atención. Yo quizás mi mente más estructurada o más mental, yo no soy tan emocional, soy más racional, pero a mí me gusta, también me da emociones este tipo de expresión. ¿Y crees que ese arte, dentro de lo que estamos hablando, dentro del crecimiento de las personas, el crecimiento del ser, puede influir en la observación de ese arte? Claro, esto ayuda a la meditación, al centrarse, al interiorizar, el irme a un viaje interno que a través de la observación es un mandala, porque si es geometrías, pintura geométrica, pues normalmente es basada en un punto central, un foco, donde te permite, si te pones a contemplarlo, a que hagas un viaje interior o una emoción interior, interiorizar, realmente encontrar esa parte de tu conciencia, de tu alma, de por qué estás aquí, ¿no? Ves una pequeña ventanita al universo, pero te ayuda a resituarte y a comprender que estás en este momento, ¿no? Qué bien. ¿Y vosotros qué? No, retomando el tema del caos, parece que cuando hablabas de los mandalas y de la geometría sagrada, a veces queremos como ordenarlo todo mucho, pero es como si coges Hay la teoría del caos, ¿no? una taza de café, ¿no? Y ves ahí un montón de figuras, o tiras una piedrecita en el agua, y que inicialmente parece aquello caótico, pero cuando vas viendo, vas observando, ves que hay un patrón que parece que vuelve a reorganizar. El caos lo vuelve a ordenar. ¿Sí? Y de nuevo, para mantener el hilo de nuestra conversación en el ámbito personal o en el ámbito a veces pensamos que nuestra vida es un caos, pero porque no tenemos tampoco, nunca vemos el cuadro completo, ¿no? Es decir, a veces hacemos cosas que no vemos la relación con otras, ¿no? Pero efectivamente cada persona ahora mismo pues está ocurriendo, hay gente que está comunicando con nosotros, ¿sí? Que nos está dando mensajes y estamos tomando conciencia o haciendo tomar conciencia de cosas que inicialmente parece que no tuviera o que no estuviera organizado o que está generando un caos, ¿no?
Por eso es muy importante también el que lo que hagas, volviendo a Bangkok como elemento allí del hilo conductor, ¿no? En el sentido de que parecía todo muy caótico, él mismo su propia mentalidad, y al final tiene un sentido que traspasa el tiempo, traspasa el espacio, ¿no? Y va llenando vidas y va dando vidas, ¿no? A nuevas formas de crear. Y este es un poco el mensaje que yo inicialmente daría, ¿no? Que hagas lo que sientas y que intentes compartir eso de la forma que a ti te salga. No sé qué te parece, ¿no? Bueno, para mí hay varios aspectos en ese tema. Una cuestión es, cuando hablamos de Van Gogh, que estamos hablando de un artista muy concreto, con una, tipo de estética, con una obra muy conocida. Después hemos pasado lo que podría ser la geometría sagrada. Para mí son dos cosas diferentes que tienen en conexión lo que tú has dicho. Es el que cuando tú te pones frente a ella sientes unas emociones. O diversas, pueden ser positivas o negativas. La cuestión es que lo que se establece es una comunicación entre el artista y el que observa. Y el artista no tiene por qué ser un artista puramente pictórico, puede ser un músico, ¿vale? Puede ser cualquier tipo de artista, porque para mí lo artístico es una expresión que raza lo simbólico. ¿Por qué? Porque las palabras, cuando definen, limitan, ¿vale? Y en cambio, yo creo que, ya que hemos hablado del alma humana utiliza un lenguaje que no es precisamente concreto, ¿vale? Entonces, el arte te permite escapar de las palabras para que cada uno vea representado allá aquello que realmente tiene representado, y sobre todo hay una cosa, a tus filtros has de añadir, podríamos decir, la energía que envuelve todo eso. Aquí, por ejemplo, hay un tipo de energía, por lo tanto estaríamos hablando, concentrándonos por fuerza, o no por fuerza, sino por como hilo conductor hacia unos temas que estamos hablando de personas. ¿Puede ser sinergia eso o no? Sinergia. Bueno, la sinergia sería si sumamos en que este señor ha tenido o tiene una empresa, este señor de alguna forma se dedica a divulgar y yo de alguna forma pues también lo hago. Si lo enfocamos desde el punto de vista de lo que tenemos en común, evidentemente tenemos muchas cosas en común y eso sería la sinergia. Yo me baso más en lo que has dicho del caos, que todo es caos dependiendo del volumen que tú cojas, ¿vale? Si, como has dicho, si te sales del cuadro, entonces lo ves. Si estás metido dentro del cuadro, formas parte del cuadro y eso no es que te limite, sino es que tu visión es limitada. Cuando hemos hablado de la geometría sagrada, habéis dicho que tiene la flor de la vida a la entrada, la flor de la vida, allá entran todos los tipos de polígonos que puedan existir. Pero ¿cómo empezó? Empezó pues como empezó todo, con un punto. Un punto, claro. O sea, empezó con el 1 o con el 0, dile como quieras. Porque el 0 vino después y fue añadido por los alados. Pero tú no te puedes mirar a ti mismo si no es con el espejo. Entonces tienes que desdoblarte. Entonces, cuando el punto o el círculo se desdobla, entonces cuando pone, es la primera figura que hay, que la Vesica Piscis, que es la primera que se forma cuando el ser humano empieza a formarse. Cuando se dobla un embrión, forma esa figura. Eso ya es una figura que puede ser interpretativa. Y a base de muchas va creciendo y todo está explicado en la geometría sagrada. Para aquel que quiera aprender, aquello tiene un sentido. Para aquel que quiera sentir y emocionarse, Bangkok tiene un sentido. Para un profesor, o ahora que está en el mundo audiovisual, para que crea una estampita, te está diciendo cómo piensa. Y eso es lo terapéutico, eso es lo que realmente pone en contacto. Y en definitiva lo que pasa es que todos queremos comunicar, pero comunicar, hablar no es comunicar, escribir no es comunicar, ni incluso se acercaría más el artista, posiblemente comunica más que el que habla que el que escribe. Es posible, claro. ¿Qué piensas tú? Hay una parte muy importante que estamos tocando hoy continuamente, es algo que a mí me llama poderosamente la atención, y es que el arte de todas las épocas anteriores de la humanidad siempre ha sido sagrado, salvo en una parte más cercana a nosotros, donde se convirtió en algo diferente.
No vamos a decir si bueno, si malo, pero sí fue diferente. Pues si miramos el arte egipcio, miramos el arte tibetano, miramos el arte azteca, maya, todos ellos transmiten una serie de verdades que además son la misma. Eso es podríamos decir, pues unas leyes universales, así para que todo el mundo nos pueda entender, algo mediante unas geometrías, una serie de signos que han traído después de miles de años hasta nosotros esa sabiduría en otro lenguaje. Y ahora, actualmente, cuando habláis aquí de Louis Blanc, el artista que tienen ahí con la rueda de la vida, creo que es, como él, hay toda una tendencia de artistas que a mí me interesan muchísimo, que están trayendo el arte a ese nivel sagrado que siempre ha tenido, transmitiendo esas mismas verdades. Esto es algo muy interesante. Está surgiendo poco a poco y cada vez toma más fuerza. Incluso en los Estados Unidos hay una tendencia que se llama Visionary Artists y ellos están retomando este aspecto del arte que expresa aquello que no se ve, pero que contiene unas verdades universales. Claro. Y eso está siendo muy interesante. Quizá nos pueda servir, ¿no? Para continuar. Bueno, es interesante porque cuando hemos empezado esta conversación, he sacado colición el valor del arte como fondo de inversión. Bien, entonces aquí ahora tendríamos que aclarar que son dos tipos de valores y que el arte es arte por sí mismo y después se comercializa. Lo cual a mí me viene a la memoria aquel libro famoso de Erich Fromm que dice ser o tener. Entonces, que recomendamos ese libro del último filósofo más serio, Ser o Tener, que no se consigue, pero es un gran libro. ¿El autor habéis dicho que es? Erich Fromm. Erich Fromm. Es de origen de la libertad. Exacto. Pero, el arte de amar. Sí, el arte de amar, el corazón. Estaba hablando de que de alguna forma el ser o tener es como enfocas tu vida. Tú quieres ser y por tanto eres artista, o lo que estás es mediatizando eso para tener otras cosas. Entonces, lo único que te puedes llevar, o sea, el arte tiene mucho valor, y porque es permanente y porque se traspasa de uno a otro. Pero ese es un valor mercantil, ese es un valor, podríamos decir, reserva. Y hasta cierto punto, a mí me preocupa, puesto que hablamos de economía, en que, siguiendo el hilo de ese mismo libro, y ¿cómo se llama? ¿Cómo sabes? Aquel escritor americano antisistema. Ken Wilber, ¿no? No, Ken Wilber no. Bueno, es el que más ha tocado contra ello. Entonces nos habla un poquitín de que antes lo que había había arte porque habían artesanos. Y el artesano, su valor estaba en lo que él hacía. ¿Vale? Y el valor se lo dábamos por la calidad de lo que hacía. ¿Vale? Pero después entró la moneda. Entonces el valor ya no está en el artesano, sino en la moneda o en el dinero que puede comprar el artesano. Luego yo ya no necesito ser artesano, solamente necesito tener dinero suficiente para comprar. Con lo cual, a partir de aquí hemos entrado en el capitalismo o una forma de esto, y entonces es aquí cuando hay las dos diferentes partes. ¿Qué queremos? ¿Ser o tener? Ser o tener, qué interesante, ¿eh? ¿Vale? O sea, tú quieres ser lo que aquella obra representa para ti y entonces estableces una conexión con aquella obra, o simplemente cuando estás mirando aquella obra dices, bueno, es una buena inversión. Claro. En ese caso tendríamos dos tipos de personas frente a la misma obra, con lo cual las obras en sí son obras. Cualquier cosa puede ser arte, ¿vale? Pero ese arte, el éxito que lo tiene porque ya que habéis hablado anteriormente de las redes sociales, es porque recibe una promoción especial y es capaz de verse en todos los lados. Es decir, porque cuenta unos medios que la promocionan, que la llevan. ¿Vale? Ajá. Bueno, a ver, yo creo que para ir organizando un poquito lo que hemos hecho, uno es la expresión, ¿no? Sí. El valor de la expresión. Y fíjate, perdonad una paréntesis, que es tan innato que cuando ves a los niños que ya empiezan a coger los colores, ellos expresan, ellos están haciendo un arte en su limitación, pero es una necesidad de expresar
en colores, en lo que ve en su realidad, expresada a través de su mano. O sea, ese es el primer arte que tenemos y ese es innato. Claro, esto podría llevarnos a pensar, seguramente es muy así, que todos somos artistas. Bueno, Todos todo, somos una forma de expresión, que decía Antonio, ¿no? Es decir, ya sea a través del arte pictórico, a través del arte de la palabra, a través del arte de la danza, o en fin, o cualquier habilidad, ¿no?, que tú puedas tener de expresión. Entonces, la capacidad de poder expresar. El otro es, esa expresión requiere un ordenamiento de un caos, ¿no? Es decir, que es como el segundo elemento que ha salido de la conversación, ¿no? Para darle valor tiene que haber unas reglas. Tiene que haber unas reglas y que no sea... Claro, aquí es donde viene el otro tema que tiene que ver con el marketing, ¿no? Porque el marketing es que sea lo suficientemente atractivo, pero que no sea lo suficientemente chocante. Aunque hay periodos de la historia en que lo chocante es lo que ha vendido, ¿no? Luego, el verdadero artista, y volvemos otra vez a Paco, es aquel que expresa lo que siente o aquel que pinta lo que la gente quiere. Voilà. Pero entonces aquí estaba el tercer elemento que salía, que es preguntarnos sobre lo sagrado, ¿no? Que parece que hoy en día estamos rozando lo banal, ¿no? Lo banal. Es decir, que lo banal, lo superficial, lo rápido, lo sin sentido. Evidentemente todos hacemos uso de estas tecnologías, pero el hecho de que hagamos uso de una tecnología no significa que tengamos que transmitir desde la banalidad o la superficialidad, ¿no? Entonces es como, ¿cuánto valor, o si todo aquello que yo le doy, que yo expreso, ¿cómo puedo saber o hacer si tiene un valor sagrado, ¿no? Es decir, si es suficientemente auténtico, ¿sí? Bueno, el primer paso sería enchufar el cerebro antes de hablar. Exactamente. Enchufar el cerebro antes de hablar. Enchufar el cerebro antes de hablar. Es una expresión. Hablamos y la libertad o lo inteligente no es decir lo que quieres, sino pensar lo que quieres decir. Por eso es importante primero enchufarse el cerebro. Entonces esa es la primera banalidad de si sabes. Y lo segundo sería que, empezando por eso, entonces te das cuenta. Esa famosa frase, el darse cuenta. El tomar conciencia, si lo quieres más espiritual o si lo quieres hablar con otro léxico. Pero el darse cuenta es básico, puesto que no puedes corregir nada que no tengas tú la conciencia de que o lo necesitas o necesitas cambiarlo. Bueno, esto sería que es lo sagrado y lo profano, ¿no? O desde qué punto de vista dónde empieza lo sagrado y dónde empieza lo profano. Y lo egoico, Fabio, ¿cómo lo emplea? Bueno, hay una anécdota de... Ahí en el arte, en el cielo del arte, ¿cómo lo situaríamos? Mira, hay una anécdota que, ya que vamos a decir arte, pues imaginemos aquel monje budista o tibetano, bueno, tibetano y budista, un monje, pongamos lo que quieras, o hinduista, es igual, que estaba pintando, ¿vale? Y vino otro y tal vez dice, admirando esa belleza y la calma y la paz que irradiaba este hombre, dice, a mí también, maestro, ¿qué se siente cuando uno recibe la iluminación? Dice, mira, ayer pintaba, estaba en este cuadro, por un momento me vino la iluminación, pasaron 1000 cosas en mi vida, me di cuenta de muchas cosas que no sabía y después seguí pintando. Eso es lo profano y eso es lo sagrado. Eso es lo sagrado. Es imposible de separar, o sea, el camino es uno. El camino es uno. Y lo hacemos todo. Lo que pasa que lo habéis dicho antes, si somos diferentes, pues sí, somos únicos entre millones de seres únicos. Claro. Lo que pasa es que somos únicos, y de eso hablaba la individuación de Jung, ¿vale? Pero es muy difícil llegar a la autorrealización si primero no te autoconoces. Y es muy difícil, primero, y es difícil autoconocerse si no tienes una autonomía. Porque claro, entonces dependes de alguien. Entonces hay unas prioridades, hay un camino. Podemos hablar de las jerarquías de Maslow, en la que lo más importante son las necesidades básicas, el comer esto, porque claro, si no tienes para comer, ya de comprar un cuadro ni te hablo. Un comiendo a veces es difícil. De todas formas, la vida contemplativa también tiene su importancia. Yo creo que un buen bodegón te abre el apetito.
Ah, muy bien. Por eso todo restaurante debería tener un buen bodegón, ¿no? Bueno, Pero como decía Picasso, por ejemplo, que aunque el artista también se hace es trabajando. Cuando alguien le preguntaba a Picasso, maestro, ¿y la inspiración? Y dice, no, a mí la inspiración me viene trabajando. Claro, O sea, realizando, ahora pinto con la derecha, ahora con la izquierda, pero no limitarme ya, soy un genio y no, es trabajar, trabajar y vas descubriendo que es infinito el conocimiento. Hay una cosa que me está viniendo, cuando hablamos de las cosas van saliendo así solas, ¿no? Mientras vamos, y hay algo que muy curiosamente, yo llevo en el arte, el mundo del arte 30 años, y mucho antes que me interesó, y hay algo que me ha venido, qué grande de una compartir así, porque a veces entre varios puede surgir algo. Enchufas el cerebro un Sí, poco, ¿no? y que sí, enchufas el cerebro, oye Antonio, y es que tenemos, hoy en día tenemos muchos o algunos artistas muy conocidos, elevados a un alto nivel, a un alto pedestal, y sin embargo, en este momento aquí entre vosotros yo me estaba preguntando por esas grandes obras que hay mayas, aztecas, egipcias. Seguramente algunas personas conocerán el autor, pero a mí ahora mismo en este momento no recuerdo ninguno. No, es que eran anónimos. Eran anónimos. Yo creo que transmitían ese gran arte sin ese... Se cobraban cuando lo hacían. Ajá. Pero qué interesante, ¿no? Porque no era un sistema diferente. mira, sumerios, babilónicos, mayas, aztecas, porque hemos de diferenciar, Sí, son diferentes, y egipcios, lo que hacían era también, su arte era sagrado, porque siempre representaban por la naturaleza y en eso consideraríamos que es sagrado, y sobre todo porque sus formas, si ves las pirámides, si ves los redondos, como de alguna forma el calendario maya es lo mismo que tú has visto aquí, podríamos decir que es una representación mucho más sencilla del universo, pero también parte del redondo y también parte de una serie de pictogramas, de una serie de ideogramas que están reflejados ahí, que nos dan ideas. Por lo tanto, todo era sagrado. Tenían en común eso. Y después tenían en común, si ya nos metemos en esas profundidades, que sin conocerse, puesto que las distancias eran y los tiempos eran diferentes, pues incluso, y eso sería una sincronía según Jung, casi todos, se tenía como referencia la estrella Sirio, que es en la que estaban basados su calendario. Un calendario de 28 días, lunar, un calendario azteca, donde seguían, sobre todo, era la luna y no el sol. Por lo tanto, bueno, lo que sí que te diré es que cualquier artista lo que es, aunque sea un cómico con un cinismo impresionante, con una forma de ver el mundo crítico, lo que sí que es un gran, en el fondo, es una persona sensible que es capaz de captar lo que está sucediendo y darle una interpretación personal. Entonces, seguro que los arquitectos que hicieron las pirámides no eran desconocidos en su tiempo. Claro, también. Porque tú cuando llamas al lampista no llamas al de Macaró, llamas al que está al lado de tu casa, porque lo conoces y si no después lo vas a recordar. ¿Vale? Y pues lo mismo pasaría. Ahora, todas esas construcciones grandes, bueno, ¿qué dirán de la Sagrada Familia dentro de un siglo? ¿Qué dirán? En Europa, por ejemplo, toda Europa es arte. Y eso, en cambio, puesto que vamos a los negocios incluso, o a la reconstrucción o a la evolución económica de Europa, como dijo Ramón Tremosa en una conferencia que estuve allá, el problema de Europa es que es un bosque de catedrales. Un bosque de catedrales. Claro, Sí, en cada pueblo tienes algo sagrado. Por lo tanto, ¿qué pasó en América? En América no había nada, todo es nuevo. Aquí hacen un parking en la catedral y tienen que pararlo porque debajo están las obras romanas. Entonces, le damos un valor al arte que es muy importante porque es nuestra historia, pero a su vez, o te frena, o de alguna forma tiene, o sea, es decir, o somos conscientes de lo que realmente es el arte, lo que nos aporta y cómo lo trabajamos, o llegamos a la conclusión que las cosas son como son y nosotros las vemos como queremos verlas. Claro. El artista en su El que estaba haciendo el parking, cuando encontraron las ruinas. ruinas,
maldijo, Usted lo vio de una manera. maldijo a los romanos y sobre todo a los que habían puesto aquello porque no podía hacer Claro, nada. claro. Eso le retrasó la obra 3 años. Vale, el historiador dijo, ni tocarlo. Y los católicos cristianos de aquella época contentos de tapar las ruinas con una catedral encima, ¿no? Me vengo La a Sagrada referir- Familia, que mucha gente también por la última hora de Subirats, que la otra parte que hay, como mucho más moderna y tal. Sin embargo, Gaudí ya había previsto eso. Dijo algo tan interesante como yo sé que esto se van a crear otros estilos que casi la van a cubrir y demás, pero ya lo he pensado así. Pero hay un factor que es el tiempo que va a unificar todo. Y va a haber un tiempo en el que va a dar lo mismo porque la naturaleza habrá unificado lo que ahora llamamos nuevo, que vemos que se está construyendo, habrán pasado años y se unificará con lo antiguo. Y crearán cosas nuevas, que mira, esto no es nuevo. Irá en ese progreso. Y esto Gaudí ya lo había previsto. Claro. Yo sé que va a ser así. Y es la maravilla, es una obra viva. No acaba conmigo. Como lo habían previsto los artistas mayas y los artistas sumerios o babilónicos y los egipcios. Ajá. ¿Por qué? Porque de alguna forma el arte, y por eso podríamos a lo mejor, no sé si dar por cerrado, pero sí centrar otra vez en el arte el tema, es decir, el arte es universal y sin tiempo. Universal y sin tiempo. Universal y sin tiempo. En cambio, el gran problema que nosotros tenemos es que lo estamos guardando las cosas, y lo que digo como una referencia, ¿vale? Pero dentro de 5 minutos nosotros ya no seremos los mismos. Físicamente sí, pero en cuanto hayamos acabado este debate, esta tertulia, seguro que cada uno le ha venido a la mente dos o tres pensamientos nuevos que a su vez han creado o una limitación o una de esto. Por lo tanto, dentro de 5 minutos no seremos los mismos. Físicamente seremos un poquitín más viejos, eso no se nota, eso el espejo no lo devuelve. Eso no se va a notar, Antonio. A ver, hay 2 enemigos del ser humano, que es el espejo y el tiempo. Vale. El tiempo porque pasa y Claro. es sin misericordia y no lo puedes parar. Y el espejo porque te demuestra cómo has quedado a cabo del tiempo. Entonces, bueno, estas son las cosas que hay. Pero, hombre, ¿y esto qué tendría que ver con las creencias limitantes, no? Ahí, Bueno, a ver, yo como, a pesar de mi pensamiento intuitivo así, me gusta ir ordenando. ordenando, ¿no? ¿Verdad? Yo te he oído bastante la palabra ordenar. ¿Verdad? Debe ser por tu profesión también. Quizá. Bueno, pero como trabajo mucho con el caos de las personalidades, luego me toca ir ordenando, primero escuchando. Escuchando y resumiendo y enfocando. Y entonces, y también que pues, dar de alguna forma como unos mensajes, ¿no? Bueno, unas conclusiones. Unas conclusiones, ¿no? Luego, he aquí el maestro. No, pues el maestro. El maestro que concluya. De los puntos anteriores, es decir, la expresión, luego tenemos ahora lo que es la capacidad el tema de expresar, bueno, la expresión, el caos, lo sagrado, luego el valor, pero también nos encontramos, volvemos otra vez a lo sagrado, donde no hay tiempo, que traspasa todo el tiempo, con lo cual la mí me hace pensar de que una persona o un artista, artistas de nuestra propia vida, ¿no? De si somos creadores de nuestra propia vida, es haga lo que hagas, lo tienes que hacer de manera total, ¿no? Si no puedes hacer algo a medias. A medias. Sí. O tampoco puedes estar pensando... Te llaman mediocre, ¿no? Cuando lo haces a medias. ¿Qué pensará otro? ¿Qué pensará otro? ¿O cuánto me va a pagar antes de que yo haga lo que tengo que hacer, ¿no? Yo, por ejemplo, me dedico a escribir libros también. Entonces, durante la época en que estoy escribiendo libros, pues estoy allí, ¿no? A veces estoy pensando en escribir otro libro mientras escribo el que estoy escribiendo. Y eso no puede ser. Entonces, este artista que viene de la historia, lo que nos la enseñanza fundamental es, tienes que ser total, ¿no? Una entrega, ¿no? La entrega, yo creo que es como el... Yo creo que eso es de lo que más valoran en un artista. La capacidad de entrega que haya desarrollado durante una X tiempo para haber sacado una cantidad de obra, que es lo que está dando valor, ¿no? Entiendo que es así. O sea, un pintor, así como hay un artista que es un cantante que de pronto sacó una canción y se hizo famosa hoy en medio mundo, se le llama artista, pero el artista pintor
normalmente no es de un solo cuadro y me hice famoso. No, es un poco parecido a lo que tú haces, escribir un libro. O sea, es la obra pictórica, incluso una exposición. Siempre cuando comunico con los artistas les digo eso, es como, piensa que es como un libro, es una historia, una narración. Por tanto, es lo que tú dices, Jorge, no es tanto una obra que fue la que llegó a la cumbre, sino toda la expresión de una vida, que al final viene a ser un libro en otro lenguaje, porque son las vivencias, lo que él ha plasmado allí, que tiene un factor también importantísimo, como en el caso de un libro, que es el observador. El observador completa todo. Sin el observador no existe incluso el libro, quizá tampoco. Correcto. Tratando de acercarme a Fabio y tratando también de dar un poco de orden, diríamos que más alto. No, más. De volumen. Ah. Ahora, ¿nos están escuchando bien? Díganos algo si se escucha bien. Gracias. Bueno, vamos a hacer un resumen. Hemos empezado hablando del arte. Y del arte hemos pasado al artista. Y al artista hemos hablado del caos. Evidentemente estoy de acuerdo que sin un caos interno, no hay, sin un movimiento interno, si todo es anodino, no hay nada que expresar. Que si se expresa es porque hay confrontaciones. Por lo tanto, tenemos el arte del Señor que sabe, tiene la habilidad y la competencia para pintar, o para tocar, o para expresar su arte, y su arte es una contradicción, ¿vale? Esa contradicción lo unimos con lo sagrado, con la estructura de las grandes obras, porque toda la naturaleza es una obra de Dios y por lo tanto tiene una armonía suficiente cuando se ve como observador desde afuera, y no precisamente cuando estás aquí que nada más ves la palmera que tienes delante y, como dice la expresión, los árboles no te dejan ver el bosque. Bien. Ahora, hay una cosa que hemos dado, que aún manejando como si fuese un dominó esas cosas, podemos poner sobre la mesa. Bien, si hemos dicho que es el mundo interno, la lucha interna, esa querer expresar lo que no se sabe a veces muy bien qué se quiere y se da esa libertad. Esto significa, para mí, que ese caos está representado por multitud de personas que viven dentro tuyo. O sea, tú no eres un monolito. Tú estás formado por una multitud de partes que intentan ponerse de acuerdo. Y eso sería lo importante. En este caso, para ti es muy importante. Yo, como vivo en el caos, para mí lo que hago es esquivar. ¿Sabes? Tú lo pones en fila y yo esquivo como puedo. Pero es importante saber, y en este caso iríamos a Paco a decir, bien, ¿qué parte de ti está contemplando el cuadro? Y ese sería el observador, ¿vale? Que lo sacas de aquí y que te pueda ayudar a decir, porque si te das cuenta qué parte de ti, entraríamos en ese autoconocimiento que de alguna forma es capaz de negociar con la sombra. Esa parte de ti que no sabes que la tiene, que te está fastidiando la vida, que reacciona cuando estás con el otro, que te pone de mala gaita y aquel día no sabes por qué. Todo eso, que sería, podemos decir, la sombra, es una parte tuya también. Luego, si aprendes a distinguir las diferentes partes, la que está delante del cuadro, la que está hoy aquí, la que está cuando haces coaching frente a otra persona que estás escuchando atentamente, o sea, cada una de esas partes tiene, no diré sus propias reglas, pero sí su propia personalidad. Si eres capaz de distinguirla, entonces puedes arreglar, como si fuese una gran familia, puedes integrarlos. Y es entonces cuando posiblemente yo diría que el arte, a mi modo de ver, es ese lenguaje que tienen las partes internas, las diferentes partes tuyas, para armonizar esa voluntad de expresarse. Muy bien. Francisco, ¿por qué no nos cuentas algo de lo que tú vienes con una inquietud de transmitirnos algo? En general a los oyentes, a los que nos están... Bueno, la verdad es que hemos sido, en realidad yo veo un hilo en todo lo que hemos venido comunicando que tenía que ver con la abundancia, de que ha salido también pues en ese ser y tener, y cómo ahí pues ha salido el tema también de los artistas, que nos ha ayudado, del arte en sí, cómo nos ha ayudado pues en ese camino.
encontrar factores que nos han podido guiar un poquito por ahí. Muy bien. Ya, estoy Era- totalmente de acuerdo. Ha estado muy interesante porque realmente pues no había nada de esto preparado, sino que Es una realmente improvisación. ha surgido. La intención era que surgiera, así como yo creo que en otras próximas veces también está muy interesante así, ¿no? Dejar que... Estamos experimentando esto de Facebook Live para Claro. nosotros que somos de la generación de los pedales. Ahora nos toca esta tecnología y estamos haciendo una excursión. Para los que nos están escuchando, pues gracias por la atención. Veo que hay comentarios y hay personas desde Francia, desde Colombia, hay de varias ciudades de España. ¿Vale? O sea que veo que el mundo se hace pequeño a través de este medio. Entonces, os agradezco compartir con nosotros este rato, este momento, Muchísimas gracias. el momentum, Ujú. y entonces, bueno, estaréis invitados para otra ocasión, que habrá otro Claro que tema. sí, por supuesto. Vamos, esta es una idea interesantísima que ha salido pues, de Jorge Puyana, de hacer estas reuniones a través de estos compartires, las tertulias, a través de Facebook, tratando de transmitir algo que a las personas que estáis ahí en el otro lado pues pudiera ser de utilidad. Con esto ya nos damos por más que contentos. La idea es hacerlo cada mes de repetir estas tertulias. No repetirlas. Bueno, hacerlo repetirla, mejor. perdón, no, sería... Ahí nos remitimos seguramente a alguna creencia limitante, ¿es así o no? Bueno, pues yo creo que Podría ser. el tema sería la creencia limitante, ¿no? Ya La que ha creencia salido- limitante que Bueno, lleva a la teníamos- repetición, ¿no? Teníamos que hablar de esa palabra y entonces el experto es Fabio, Claro que que sí. es en semántica. ¿eh? ¿Qué nos dirías para cerrar ya ahí, Fabio? No, bueno, en primer lugar agradecer el que me hayáis invitado. Espero que en medio de este caos intelectual o como queráis llamarle, podamos aportar un granito de arena a las reflexiones sobre nuestra propia vida. Creo que cada uno es artista de su propia vida y contribuye, un poquito lo que decía también Antonio, que al cabo de 5 minutos ya no seremos los mismos porque hay un compartir esencial, ¿no? Y esto es, yo creo que es muy, muy importante hoy en día, poder compartir. Sí, yo saco en resumen muchos temas, pero eso de conectar el cerebro está muy bien porque a veces lo desconectamos hasta con el mismo teléfono, están allí con el juego, o sea, están desconectando el teléfono en vez de conectar con la vida, ¿vale? Bueno, Parece- es importante. Parece con el que están conectados porque tienen un teléfono que da juegos y da mensajes, pero realmente se están desconectando de la vida misma. Yo quería decir gracias a todos por haber también compartido vuestro tiempo conmigo. Esto en el siglo XIX creo que se llamaba tertulia, pero te ponían un café sobre la mesa. Aquí veréis que como estamos en plan vegetariano y todo muy, Eso, muy tienes toda la espiritual, razón. Vamos a llamar un que poquito. no vodka, agua. Muy bien. Una buena Muchísimas idea. gracias. Gracias por la atención. La atención por estar. Y difundirlo, compartirlo con tus amigos y nos vemos en la próxima. Bien.